Antes de entrar en tema de la neurofisiología, tenemos unos datos curiosos. ¿Sabías que el cerebro está compuesto por millones de neuronas? Es células características del sistema nervioso. 2. El cerebro no está completamente formado hasta los 25 años. El desarrollo del cerebro comienza desde la parte posterior del cerebro y avanza hacia el frente. Por lo tanto, los lóbulos frontales que controlan la planificación y el razonamiento son los últimos en fortalecer y estructurar las conexiones. Ellas se comunican a través de neurotransmisores, los mensajeros encargados de hacer llegar la información y desencadenar una respuesta inmediata en nuestro cuerpo. Cuarto, cuando las sustancias adictivas ingresan en la trama de nuestra historia, se adueñan del papel de los neurotransmisores naturales. El cerebro humano puede generar unos 23 vatios de potencia, suficiente para encender un bombillo. Todo ese poder requiere un descanso muy necesario. El sueño adecuado ayuda a mantener las vías del cerebro. Además, la falta de sueño puede aumentar la acumulación de una proteína en el cerebro, que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer. El sistema nervioso central es el encargado de recibir, procesar y coordinar toda la información sensorial y motora del cuerpo. Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, ambos protegidos por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. El sistema central se divide en tres partes. Cada una de ellas se explicará más a fondo más adelante. En este momento vamos a hablar un poco más general de todo esto. En primer lugar tenemos el encéfalo, que pues esta se encuentra dentro del cráneo y se divide en varias estructuras principales. Primero tenemos el cerebro. En este tiene dos hemisferios. Aquí también podemos hablar de las funciones sensoriales, motoras, cognitivas y emocionales. Y pues en su interior están los ganglios basales, estos que regulan el movimiento voluntario y la coordinación muscular. Como otras partes importantes, tenemos el diencéfalo, que se ubica debajo del cerebro. Este contiene el tálamo y el hipotálamo. El tálamo actúa como un centro de relevo sensorial, recibiendo la información de los sentidos y enviándola a la corteza cerebral. En cambio, el hipotálamo regula funciones automáticas y endocrinas, como la temperatura corporal, el hambre, la sed, las emociones y el sueño. En el tronco encefálico conecta el cerebro con la médula espinal. Está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, como podemos ver en la imagen. Y controla funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Y aquí, por último, tenemos el cerebelo, que se encuentra en la parte posterior e inferior del encéfalo y coordina los movimientos, el equilibrio y la postura corporal. Como otras dos partes importantes tenemos la médula espinal. Esta es una estructura larga y cilíndrica que se extiende desde el bulbo raquídeo hasta la región lumbar. Una de sus funciones, así como muy por encima, es transmitir impulsos nerviosos entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Y pues también puede controlar algunos reflejos automáticos e involuntarios. Tenemos las meninges. Las meninges son tres membranas protectoras que recubren el encéfalo y la médula espinal. Estas son la dura madre, que es como la capa externa, aracnoides, que es la capa intermedia, y la pia madre, que es la capa interna, que pues esta es la que está adherida al tejido nervioso y rica en los vasos sanguíneos. Sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está protegido por el cráneo y se divide en tres partes: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro es el que controla el pensamiento, las emociones y los movimientos voluntarios. El cerebelo que coordina los movimientos y mantiene el equilibrio. El tronco encefálico es el que regula funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Por otro lado, la médula espinal está dentro de la columna vertebral y se encarga de transmitir los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo, además de controlar los reflejos. En conclusión, el sistema nervioso central dirige, controla y coordina todas las funciones del cuerpo, permitiendo que podamos pensar, movernos y reaccionar. Bien, ¿y ahora cómo está constituido el sistema nervioso periférico? En primer lugar, vamos a hablar de una composición general. El sistema nervioso periférico está conformado por 12 nervios craneales que salen directamente del encéfalo, como podemos ver en la imagen, y están descritos allí. Los nervios espinales, que son 31 pares que salen de la médula espinal, como podemos ver en la siguiente imagen. Y los
ganglios nerviosos, perdón. Eh, Agrupaciones de cuerpos neuronales afuera del sistema nervioso central, que sirven como puntos de conexión. Todos estos nervios transportan información sensorial, que esta es la parte aferente, hacia el sistema nervioso central, y las órdenes motoras, que son las eferentes, desde el sistema nervioso central hasta el cuerpo. Bien, para la siguiente parte de cómo está conformado el sistema nervioso periférico, tenemos las subdivisiones del sistema nervioso. La primera es el sistema nervioso somático, que controla las actividades voluntarias, transmite información sensorial y envía órdenes motoras. La otra parte es el sistema nervioso autónomo, que regula las funciones involuntarias, y esta se divide en tres partes. En el sistema nervioso simpático, que es, como hemos visto, la respuesta huida, aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas y acelera la respiración. Tenemos el sistema parasimpático, que es la respuesta de reposo, disminuye la frecuencia cardíaca, estimula la digestión y la relajación muscular. Y por último tenemos el sistema entérico, que controla las funciones del sistema digestivo, regulando los movimientos intestinales y la secreción de las enzimas. También vamos a hablarles sobre el sistema nervioso periférico, que es la parte del sistema nervioso que conecta el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo. Está formado por nervios y ganglios y su función principal es transmitir la información entre el sistema nervioso central y los órganos, músculos y sentidos. El sistema nervioso periférico se divide en dos partes: sistema nervioso somático, que controla las acciones voluntarias como mover los brazos o caminar. También lleva al cerebro la información que recibimos por los sentidos, como el tacto o la vista. Sistema nervioso autónomo, que regula las funciones involuntarias como la respiración y el ritmo cardíaco, y la digestión. Este a su vez se divide en simpático, que activa el cuerpo en sustancias de alerta o estrés, por ejemplo, cuando sentimos miedo o corremos. Parasimpático, que lo calma y permite descansar y recuperar energía. El sistema nervioso periférico comunica y coordina el cerebro con todo el cuerpo, permitiendo que respondamos a lo que sucede en nuestro alrededor. Hoy les voy a hablar sobre las estructuras que ayudan al sistema nervioso. Primero están las meninges, tres membranas que protegen el cerebro y la médula espinal. Sus capas son dura madre, aracnoides, pia madre. Su función es proteger y amortiguar golpes. Luego está el tálamo, ubicado en el centro del cerebro. Es el revelo sensorial que recibe la información de los sentidos, excepto el olfato, y que envía a las zonas correctas del cerebro. Finalmente, los ganglios basales, que están en la base del cerebro y controlan los movimientos automáticos y la postura, haciendo suaves y coordinados. En resumen, esa estructura ayuda a que el sistema nervioso funcione correctamente. Motoneuronas, también llamadas neuronas motoras, son células nerviosas encargadas de transmitir las órdenes del cerebro y la médula espinal hacia los músculos. En otras palabras, son el enlace nervioso entre lo que es el músculo y el sistema nervioso. Se encuentran en la corteza cerebral, en la médula espinal y el tronco encefálico. Hay dos tipos de motoneuronas: las motoneuronas superiores, las cuales se ubican en el cerebro, lo que es en la corteza motora, y envían las señales a las motoneuronas para que éstas se muevan. Hay una función de la motoneurona general, que es que envía impulsos nerviosos a través de los nervios periféricos hacia los músculos esqueléticos, que es lo que controla el movimiento voluntario. Pero hay una función diferente para el sistema nervioso central y una diferente para el nervioso periférico. En el sistema nervioso central, las motoneuronas generan y controlan la señal motora, que luego viaja hacia los músculos. Pero en el sistema nervioso periférico, este se encarga de que esas mismas motoneuronas ejecuten la orden motora, que se está haciendo que los músculos se muevan de una manera más real y efectiva. El cerebelo tiene dos funciones diferentes para el sistema nervioso central y para el sistema nervioso periférico. En el central forma parte directa del sistema nervioso, ya que se encuentra dentro del encéfalo, que es en la parte posterior e inferior del cerebro.
Sus principales funciones es procesar y ajustar la información motora para que el cuerpo se mueva correctamente, a diferencia de lo que pasa en el sistema nervioso periférico, porque no pertenece directamente a este sistema, pero se comunica con él. Entonces, lo que hace es que coordina y regula esa información que llega y sale hacia los músculos mediante las vías nerviosas periféricas. Ok, entonces yo les explicaré cómo se distribuye la sustancia gris y la sustancia blanca en cada uno de los sistemas. El primero que vamos a hablar va a ser el SNC, que es el sistema nervioso central, en el cual la sustancia gris y la sustancia blanca se distribuyen de forma diferente según pues, su estructura. En el primero vamos a ver en el cerebro que la sustancia gris se encuentra en la parte externa formando la corteza cerebral, donde se procesan las sensaciones, el pensamiento y los movimientos. En cambio, la sustancia blanca se encuentra en el interior, compuesta por fibras mielinizadas que comunican distintas regiones del cerebro entre sí. En la médula espinal ocurre totalmente lo contrario, donde la sustancia gris se encuentra en el centro con forma de H y contiene pues, las neuronas encargadas del reflejo y control motor. Mientras la sustancia blanca se encuentra en la parte externa y sirve como vía de transmisión hacia y desde el cerebro. En este caso hablaremos sobre el SNP, Sistema Nervioso Periférico. En este sistema también pues obviamente se encontrarán sustancia gris y sustancia blancas, aunque distribuidas de una manera totalmente diferente al sistema nervioso central. En este los ganglios nerviosos representan pequeñas concentraciones de sustancia gris porque en estos se agrupan los cuerpos celulares de las neuronas. En cambio, en los nervios periféricos están formados por largos axones cubiertos de mielina, lo que se les da, o sea, lo que a esto le causa su color blanco y les permite conducir los impulsos eléctricos rápidamente. Así, la sustancia gris del periférico analiza o regula información local, mientras que la sustancia blanca lleva los mensajes entre el sistema nervioso central y todo el cuerpo.